De regreso con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estamos en la sede de Fede Cámaras, donde se celebra el 72º encuentro empresarial que hacen todos los años. Y bueno, un invitado especial internacional, el profesor Jorge González. Si oyeron la primera parte de la entrevista, vieron que clarito explica de la situación que vivió Perú de hiperinflación, unos escenarios muy parecidos a de Venezuela, por eso que le vamos a prestar mucha atención cómo pudieron resolver ese problema de ese monstruo, como lo califica él, tan grande que se llama la inflación. Por favor, profesor. También antes de llegar a eso, también quería enfatizar de que en esa época había varios tipos de cambio, para importación, para exportación y el mercado negro. Y dependía del poder político que alguien tenía para comprar acá en el tipo de cambio de importación un dólar baratito, y ese dólar baratito IBI lo vendía en el mercado negro a un tremendo precio diferencial. Tremenda ganancia. Y se hizo mucha corrupción, y gente allegada al partido de gobierno se hizo multimillonarios simplemente por tener el poder político de poder comprar esos dólares baratos. El acceso a ese dólar barato. Y salir a venderlos en el mercado negro, ¿no? Entonces, ese esquema generó pues mucha corrupción y mucha injusticia, ¿no? Ahora bien, el gobierno del presidente Alberto Fujimori, cuando le entregan el gobierno del presidente García, lo entregó en la siguiente situación. Una hiperinflación, ¿no? La proyectada era 7.000% al año. Una hiperrecesión, la economía estaba hacía 2 años así. Desempleo, los salarios reales de los trabajadores se habían desplomado, ¿no? Ya no tenía dólares. Las reservas internacionales netas que entregó el gobierno del señor García eran negativas, o sea, no tenía dólares, como se dice, ni para el té había dólares. Entonces recoge, y también lo recoge con un terrorismo, pues, floreciente por el problema social que se había generado. O sea, había problemas económicos, había problemas de seguridad, había problemas sociales, había problemas de terrorismo. Peor no pudo recibir el presidente Fujimori esa situación. Entonces, ¿cómo enfrentó a esto? Se fijaron 2 estrategias secuenciales. Primero, la estrategia de estabilizar la economía, o sea, poner las cosas en su lugar. ¿Qué cosa significó estabilizar la economía? Primero, acabar con la hiperinflación, pero así ve, ya. Porque una hiperinflación, amigos, no se puede acabar de a poquito. Hay gente que dice, la puedo acabar en 1 año, año y medio, 2 años. No, eso no funciona en la vida real. ¿Y por qué? Porque la hiperinflación, ya gran parte de la hiperinflación es expectativas inflacionarias, lo que tiene acá la gente, psicológico. ¿Y cómo le cambias ese chip a la gente? No se lo vas a cambiar diciéndole, ahora con 6.000% de inflación, este año vamos a estar en 5.000. La gente va a decir, pues, pero van a seguir la cola, va a seguir el desarrollo. Tienes que cambiarlo radicalmente. Segundo, como éramos unos parias internacionales, no podíamos seguir en esa situación. Entonces teníamos que volver a reinsertar al Perú en los circuitos financieros. ¿Por qué? Porque para parar la hiperinflación y cambiar las expectativas de la gente, teníamos que mostrarle que había respaldo atrás, porque no teníamos dólares. Entonces necesitábamos atrás gobiernos que digan, yo te presto, la pongo, billete, y organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, en fin, el BID, que te aparezcan como en una foto. Acá aparece el Perú y atrás aparece una serie de personajes diciendo, yo lo apoyo. ¿Pero los ayudaron por la balanza de pagos o los ayudaron por proyectos? Porque generalmente el Fondo Monetario con préstamo de balance de pagos y los gobiernos con proyectos de inversión. Pero era efectivo el desembolso, ¿no? La segunda era reinsertar al Perú en eso, que era bueno por sí solo y además te ayudaba a la estrategia de matar la hiperinflación. Tercer objetivo era inmediatamente toda esta gama de distorsiones que tenías en los precios. Por ejemplo, comprarme una Coca-Cola, una botellita personal de Coca-Cola, ¿ya? Era más caro que un galón de gasolina.
O sea, el galón de gasolina era más barato que la botella de Coca-Cola. Pues, ¿cómo puede? O sea, unas distorsiones bárbaras. Entonces, el tercer objetivo era poner inmediatamente, corregir todas esas distorsiones en la economía. Y el cuarto objetivo era hacer un programa de emergencia social, porque esto trae problemas sociales con los que menos tienen. Eso era la estabilización. Y luego venía la fase, una vez estabilizada la economía. Pero esa ayuda social era con algunos productos subsidiados. No, se creó un programa de emergencia social en la que se le ayudaba con bienes y servicios y también con parte de dinero, ¿no? Luego, puesta en orden la casa, empezaba la segunda fase, que era la de liberalización de la economía, convertirla en una economía de mercado, abierta al mundo, eficiente, tratando de corregir la existencia de monopolios, oligopolios, carteles. Hicieron una ley antimonopolio. Así sacamos, entre otras cosas, una ley antimonopolio. Estas 164 empresas públicas se privatizaron porque se llegó a tener hasta cines. ¿Qué hacía un Estado gerenciando un cine? Y todavía daban pérdidas. De estas 164, creo, una o dos daban utilidad, todo el resto daba pérdidas. ¿Y cómo se cubrían esas pérdidas? El Banco Central tenía que hacer esto. ¿Y el Banco Central tenía autonomía o era dependiente de la...? Era dependiente del poder político, lamentablemente. El poder político, el presidente, el ministro, mandaba en la maquinita del Banco Central. Si no, no hubieran podido hacer eso. ¿Y qué hicieron con el Banco Central? ¿Le dieron autonomía nuevamente? Sí, hoy día en el Perú es una autonomía, pero irrestricta, y se cumple a cabalidad. Lo dice la Constitución y los gobiernos sucesivos lo han respetado. Nadie se ha atrevido a querer obligar al Banco Central que haga maquinita para financiar un déficit fiscal, ¿no? ¿Y cómo? Y producen sus indicadores económicos. Es decir, inflación... Sí, la inflación sale... Usted lo dice salía, sí, pero es que aquí no. No sé, por eso que para salía nosotros mensual, no es tan obvio. Y el crecimiento de la producción salía trimestral, ¿no? Y era abierto. ¿Y cuánto tiempo tomó entonces volver a estabilizar la economía? Cuando se enfrentaron dos grupos dentro del gobierno. Unos que decían a la hiperinflación hay que cortar, o a una mega inflación también hay que cortarle la yugular, pero así. Y otros que decían, no, vamos a hacerlo de a poquitos, para minimizar el costo social. Porque usted dice mi experiencia psicológico se adelanta y no deja. Mi experiencia es que cuando la inflación es mega o hiper, tienes que entrar a cortarle la yugular. Acabar con la hiperinflación en el sentido del 7.000%, bajarlo, por ejemplo, a 100 al año, ¿no? O 40% trimestral, nos tomó, ¿qué? 3 meses. Ustedes dirán, ¿cómo? Una hiperinflación proyectada de 7.000. ¿3 meses? Sí, 3 meses. ¿Y cómo reactivamos la producción? Cuando se pegó el shock, la producción cayó más. Pero luego de 6 meses, no, luego de 3, 4 meses, comenzó a crecer. Okay. ¿Y hoy en día la estabilidad económica Hoy día la economía peruana, hoy día está desacelerada, ¿no? Un poco, pero obviamente somos una de las mejores economías en términos de crecimiento e inflación. ¿Sabes cuánto es la inflación? Imagínate, hoy día tenemos 3.5% de inflación al año y adentro estamos discutiendo, ¿no? Fervorosamente, ¿por qué estamos en 3.5 si la meta es 2? Y estamos discutiendo cómo regresar la 2, porque consideramos que 3.5 de inflación al año es mucho. Y estamos creciendo un promedio de 3.5, 3.6, 3.7% al año. Y estamos también discutiendo fervorosamente por qué no estamos creciendo 4.5 más. Ya cuando tu economía esté estabilizada y has hecho las reformas estructurales que tienes que hacer, ya las discusiones son discusiones de márgenes pequeños, de cuestiones leves. En eso radica la discusión. Profesor, una recomendación final para los venezolanos y para los que están manejando la economía en este momento del país, o para la Asamblea, que también tiene... Yo creo que a la gente, al público venezolano que nos está mirando, tienen que tener esperanza, porque peor situación, bueno,
Mira, la inflación, la hiperinflación peruana y la boliviana antes, en ese momento eran las dos únicas hiperinflaciones que no habían sido producto de guerras. Hasta ese momento todas las hiperinflaciones en el mundo se conocían porque después de la Segunda Guerra Mundial, y después de eso salió Bolivia primero y después Perú. Pero esa situación peruana tan difícil, amigos de Venezuela, la supimos sortear en relativamente poco tiempo. Ese es como cuando yo estoy con la cara así hinchada y no quiero ir al dentista porque me dice te voy a sacar la muela. Y yo prefiero tomarme mis pastillas para que me la deshinche, para que me baje el dolor, pero no soluciona el problema. Y cuando ya la infección ya es ya tan grande que voy donde el dentista, va a ser peor, porque cuando me la saca va a tener que ponerme puntos. Sacarle 2 muelas más. Entonces, ese es el mensaje, ¿no? Hay que tomar las decisiones y las medidas en su momento y drásticamente. Va a incurrir en un costo social, sí, pero se puede aminorar, no eliminar, pero sí aminorar ese costo social con programas sociales especiales, pero no hay como tener una economía en paz. Profesor, muchísimas gracias por el mensaje de esperanza sobre todo. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, Jorge González, profesor y economista de la Universidad del Pacífico. Y vamos a una pausa y ya regresamos con más para ustedes en Con Todo y Pensini. Aquí desde la CDF de Cámaras en Caracas, en el Bosque. Ya regresamos por Globovisión.